Sean todos bienvenidos, estudiantes de quinto grado de secundaria, a un momento más de aprendizaje. Hoy vamos a desarrollar la actividad de la semana 9, día 4. Veamos qué tenemos. Situación 1. La receta para un pastel requiere 2/5 de tableta de chocolate. Margarita hará 25 pasteles. ¿Cuántas tabletas de chocolate necesitará? Muy bien. A ver, supongamos que esta es la tableta de chocolate, ¿de acuerdo? Entonces, de esta tableta dice que para uno se necesita solamente las 2/5 partes. Entonces, a esta tableta vamos a partir en 5 partes iguales. Quedaría de esta manera. A ver, de la cual solamente necesita las 2/5 partes, ¿de acuerdo? Para hacer un pastel. Entonces, quiere decir que solamente va a necesitar 2 pedacitos de esto para hacer un pastel, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para hacer otro pastel necesitaría 2 más, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Y así, para hacer otro pastel necesitará 2 pedacitos más. Y para hacer otro pastel necesitará otro pedacito más. Entonces aquí podemos completar también un pastel más, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, con 2 tabletas de chocolate, ¿cuántos pasteles puedo hacer? 1, 2, 3, 4, 5 pasteles. Entonces de esa manera se puede ir calculando cuánto se va a necesitar, pero vamos a hacerlo de manera práctica, de una vez haciendo la operación matemática, y nos va a quedar de la siguiente manera: 2/5 multiplicado por la cantidad de pasteles que va a hacer Margarita. Entonces aquí podemos hacer de diferentes maneras: multiplicarlo 2 por 25 y dividir entre 5, o 25 dividirlo entre 5, o dividir 2 entre 5 y el decimal multiplicarlo por 5, por cualquiera de las 3 opciones. Entonces yo lo voy a hacer simplificando: quinta 5, quinta 1. Entonces va a quedar de la siguiente manera: 2 por 5, y este es igual a 10. Listo, con eso puedo responder diciendo: por lo tanto, Margarita necesita 10 tabletas de chocolate para hacer 25 pasteles. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Situación 2. Elena va de compras con 180 soles. Gasta las 2/3 partes de esa cantidad en ropas. ¿Cuánto dinero le queda? Muy bien, a ver, hay que aprovechar la relación cercana que tienen, vamos a decir, la relación muy íntima que tienen entre fracciones, decimales y porcentajes. Entonces vamos a aprovechar eso para hacer lo siguiente. Por ejemplo, 1 representa 100%, ¿de acuerdo? Y 100%, según el dato, ¿cuánto sería aquí? 180. Ese sería el todo, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando ese dato, vamos a hacer lo siguiente: 2/3 partes es lo que gasta, ¿de acuerdo? Voy a sumar una cantidad de tal manera que me tiene que dar al 100%, es decir, a la unidad. ¿Y cuál es ese monto? A ver, yo a 2/3 le tengo que sumar un monto para que me dé a 1. Y eso es pues 1/3. Claro, 1/3 va a ser lo que le queda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como esta es una fracción homogénea, 3, 3 y arriba 2 y 1, pues mira lo que pasa aquí. En el denominador queda 3 y en el numerador también 2 más 1, 3. 3 entre 3, 1. Listo. Entonces lo que le queda es la 1/3 parte. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya sabemos que esto es el 100%. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aprovechando esta relación podemos hacer lo siguiente: las 2/3 partes de 180 es lo que gasta, más la 1/3 parte de 180 es lo que queda, ¿de acuerdo? Y esto me debe dar al total, que es 100%, 180. ¿Y qué es lo que nos piden? Pues nos piden justamente lo que le queda. Entonces nos piden esta parte, ¿de acuerdo? Entonces solamente queda hacer la operación: 180 entre 3. Aquí también 180 entre 3, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces la diferencia va a ser multiplicar aquí por 2 y aquí por 1. Entonces va a quedar de la siguiente manera: por ejemplo, acá 180 entre 3 es 60 y acá también 60. Entonces 2 vamos a multiplicar por 60 y aquí 1 por 60, y esto me debe dar a 180 también, ¿de acuerdo? Muy bien. Y no se olviden que nos está pidiendo esta parte, ¿verdad? Lo que queda. Muy bien. Entonces aquí ya pues multiplicamos, va a ser 120 más 60, porque 1 por 60 es 60. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Pues es esto, ¿verdad? Listo, ya tengo entonces la respuesta. Por lo tanto, a Elena le queda 60 soles.
Listo, continuamos. Situación 3. El tiempo de funcionamiento de un foco de marca luz vital es de 1600 horas, con un intervalo de confianza de más menos 4.25 horas. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa de manera correcta el intervalo de confianza para el tiempo de funcionamiento del foco luz vital según los datos? Muy bien, aquí tenemos las alternativas y nos pide averiguar cuál de estas son la correcta, nos dice. Muy bien, hay que recordar lo siguiente, por ejemplo, este concepto, ¿no? Que un intervalo cerrado es un conjunto de números reales comprendidos entre dos extremos. A y B, por ejemplo, es cerrado cuando sus extremos también pertenecen al intervalo. Muy bien. Recuerden que hay varios tipos de intervalo. Entonces, a partir del dato, nosotros podemos representar gráficamente de la siguiente manera. Por ejemplo, 1600 es el dato y el intervalo nos dan a positivo y a negativo. Entonces, si es negativo va a ser a la izquierda y si es positivo a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, los datos a la izquierda va a ser extremo inferior y los datos a la derecha extremo superior. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Observa, vamos a representar acá. Entonces, como ya nos dan aquí el dato, dice positivo y negativo, pues simplemente hay que restar y sumar. Entonces va a ser de la siguiente manera: 1600 menos 4.25 y 1600 más 4.25, el extremo inferior y extremo superior. Listo. Entonces hacemos la resta y nos resulta 1595.75 y aquí la suma nos resulta 1604.25. Listo, entonces el intervalo va a quedar de la siguiente manera: el extremo inferior y el extremo superior. ¿De acuerdo? Entonces este sería el intervalo cerrado en 1595.75 y cerrado también en 1604.25. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Pues es esta, ¿verdad? Es esta la alternativa correcta. Muy bien, ese es el intervalo correcto. Continuamos. Situación 4. Los dueños de un restaurante cultivan sus propios tomates, hierbas aromáticas, acelgas y otros vegetales que utilizan en la preparación de sus comidas. Para el riego de sus plantas, han construido un reservorio cuya capacidad es de 6.25 metros cúbicos. Si al cabo de unos días han utilizado los 2/3 de esta cantidad, ¿cuántos metros cúbicos de agua todavía quedan en el reservorio y a cuántos litros equivale? Y nos dan el dato que hay que considerar: un metro cúbico es 1000 litros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que este es el reservorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como nos está hablando también de fracción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar de manera similar a la anterior. Entonces va a ser de la siguiente manera. Y sabemos que 1 es el 100%. Entonces aquí el 100% viene a ser 6.25 metros cúbicos. Esa sería la capacidad máxima, el 100% del reservorio. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Los 2/3 es lo que se utilizó. Ya sabemos que la suma me debe dar a 1, ¿verdad? Y como coincide con el anterior, pues esto va a ser 1/3 también y es lo que queda. ¿De acuerdo? Entonces esto viene a ser el 100%. Listo. De manera similar, pues hay que trabajar con el dato que tenemos. Entonces va a quedar de la siguiente manera. 2/3 por 6.25 es lo que se utilizó, más los 1/3 por 6.25 y esto me debe dar a 6.25 al total, ¿verdad? Listo. Y recuerdan que lo que nos están pidiendo es lo que nos piden y es lo que queda. Eso nos piden. Entonces es esta parte. Muy bien. Ahora, entonces haciendo la operación va a quedar de la siguiente manera. Aquí nos queda 4.167. Aquí vamos a considerar al milésimo. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a quedar 2 enteros 83 milésimos. ¿De acuerdo? Aquí entonces la suma de estos dos me da a 6.25. Correcto, estamos bien hasta ahí entonces. ¿Y qué me están pidiendo? Es esto, ¿verdad? Eso es lo que me piden. Entonces ya tengo la primera parte, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos le quedan? Pues
2 enteros 83 milésimos metros cúbicos le quedarían, ¿verdad? Entonces ahora nos piden cuántos litros representa ello. Entonces vamos a multiplicar por el valor de un litro. Multiplicado, esto quedaría 2083 litros. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya podemos responder diciendo lo siguiente. Por lo tanto, en el reservorio todavía queda 2 enteros 83 milésimos metros cúbicos, y esto equivale a 2083 litros. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Dice, situación 5. Marcos gana 18.5 por hora y se le descuentan un sol 20 por minuto de tardanza. Si un día trabajó 5 horas pero llegó tarde 13 minutos, ¿cuánto ganó ese día? Muy bien, a ver, primero calculemos lo que Marcos gana en 5 horas, ganando 18.50 la hora. Entonces tenemos que multiplicar la cantidad de hora por lo que gana cada hora. Entonces va a quedar de la siguiente manera: 18,50 por 5 nos da un total de 92,50. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a calcular lo que pierde, o sea, lo que le descuentan por tardón. 13 minutos de tardanza tiene, entonces por cada minuto le descuentan un sol 20. Entonces también hacemos la multiplicación para saber el total. 13 por 1.20 nos da 15,60. Entonces, ¿cuánto le va a quedar? Lo que le va a quedar es la diferencia, ¿verdad? La diferencia. Ganancia neto de Marcos será 92,50 menos 15.60, y esto es igual a 76.90. Listo, entonces vamos a responder diciendo, por lo tanto, ese día Marcos ganó 76,90 céntimos. Listo, continuamos. Situación 6. La medida estándar para el diámetro de un neumático nuevo de un automóvil es 13 pulgadas. Por ello, antes de salir al mercado pasan por un control de medidas cuyas tolerancias es de 2% por encima y debajo de la medida estándar. ¿Cuál es el intervalo de tolerancia para las medidas del diámetro de los neumáticos nuevos? Da tu respuesta redondeando a los centésimos. Muy bien, hay que recordar también lo siguiente. Como nos dan aquí porcentaje, entonces hay que recordar cómo convertir el porcentaje a un número decimal y aplicando esta relación, ¿verdad? Listo. A partir del dato también, como nos dice por encima y debajo, entonces podemos representar gráficamente de la siguiente manera: 13 pulgadas por abajo por el extremo inferior y positivo por el extremo superior. Entonces aquí necesariamente tenemos que averiguar su valor decimal de este porcentaje. Entonces vamos a calcular el 2% de 13. ¿Cuánto será? Pues hay que utilizar esta relación para obtener el valor. Entonces hacemos 2 entre 100. Recuerden que para sacar el porcentaje hay que dividirlo entre 100. Nos resulta 0.02. Multiplicamos por 13 y el resultado nos da 0.26. Listo, entonces eso es lo que vamos a restar al extremo inferior y eso es lo que vamos a sumar al extremo superior. Entonces va a quedar de la siguiente manera: al extremo inferior pues vamos a restar y al extremo superior vamos a sumar ese 0.26. entonces aquí vamos a restar y vamos a obtener lo siguiente: 13 menos 0.26 es 12.74. ¿De acuerdo? Y aquí sumado va a resultar 13.26. ¿De acuerdo? Esto pues ya está al centésimo, ¿verdad? 12 enteros 74 centésimos. 13 enteros 26 centésimos. Listo, entonces este es el extremo inferior, este es el extremo superior. Entonces ya tenemos el intervalo, ¿no? Inferior, superior, cerrado a ambos lados. Entonces ya podemos responder de la siguiente manera: por lo tanto, el intervalo de tolerancia para el diámetro es de 12 enteros 74 centésimos y cerrado también en 13 enteros 26 centésimos. Listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.